adore su nombre, permita que su espíritu comience a conectar con nuestro espíritu, alineando nuestras mentes, nuestros pensamientos, enfocándonos en aquello que nos tenemos que enfocar y poner a un lado aquellas cosas que están sucediendo en nuestro día a día. Dele gracias al Señor, vamos, dele gracias al Señor, adore su ¡Aleluya! Bendecimos, Padre. A pesar de toda Exaltamos, Dios. situación, a pesar de todo lo Eres que bueno, estamos viviendo, adore su Santo nombre, eres. glorifíquelo y dele gracias porque Él Exaltamos es tu bueno, nombre, Dios. porque en Él podemos confiar, en Dios, en ti podemos descansar. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Adoramos tu santo nombre, Señor. Estamos aquí porque queremos más de ti, Señor. Estamos aquí porque queremos entender más tu palabra, porque queremos conocerte, porque queremos caminar en tu voluntad, porque queremos caminar y hacer tu propósito. Queremos conocer tu voluntad para nuestras vidas, queremos ejercer el llamado que tú tienes para nosotros, queremos ser de bendición a nuestro hogar y a aquellos que nos rodean, Padre Celestial. Te adoramos, Padre Santo. Oh Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes, Señor Jesús. Dirige esta palabra, Padre Celestial, que tú nos has dado como iglesia, como casa, Señor, para discutir, para nosotros comenzar a despeluzar y entender más y más lo que tú tienes en ella para con nosotros, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, quien nos dirige, Señor, que nos enseñe. Padre Santo, alinea nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra, Señor. Alinea nuestras mentes y nuestros corazones a aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú limpies nuestro terreno, limpia nuestro corazón, limpia nuestras mentes, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, y el entendimiento que trae ella, Señor, para con nuestras vidas. Que nosotros podamos capturarla, recibirla, que se siembre en nuestro interior, Señor Jesús. Declaramos que eres tú quien nos dirige, tú quien nos guía, tu Espíritu Santo quien habla cada vida y cada corazón. Tú conoces, Señor, nuestras situaciones, pero sabemos que tú eres más grande que toda situación. Tú conoces todo obstáculo, pero tú eres más grande que todo obstáculo, Señor. Y declaramos que nuestras mentes ni nuestros ojos, Señor, están mirándote a ti en este momento y aquello que tú tienes para con nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, te adoramos, Señor, y declaramos bendición sobre este momento, sobre esta clase y sobre esta palabra que vamos a discutir, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Estamos bien alegres, bien contentos de estar aquí. Como saben, estamos en el libro de Romanos, capítulo 10. Y la semana pasada discutimos un poquito sobre el versículo 14 en adelante. No terminamos, nos quedamos teniendo una conversación bien poderosa sobre los hijos, etcétera, y nos quedamos ahí por un tiempito. Quiero repasar un poco sobre lo que hablamos, no vamos a discutir por completo, pero si no pude estar con nosotros, pues entiendo que hay un audio, ¿no? Hay un audio que pueden escuchar, así que pues, para que continúen gozándose con esta palabra. Amén. So que vamos a leer por encima desde el versículo 14, ya que donde nos quedamos comienza con una pregunta. Y entonces pues queremos pues alinear todo eso al inicio de esta pregunta donde nos quedamos. Así que capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí discutimos un poco y lo interesante, bien interesante de esta parte es que descubrimos que hay una misión de evangelismo. Si lo leemos, si cogemos los verbos y los ponemos de al revés de detrás,
de atrás adelante, de atrás hacia adelante, vemos que hay un plan de evangelismo para aquellos que son salvos, que hablan sobre, dice, sobre la predicación de los que son enviados, hablan sobre aquella palabra que reciben los que oyen, si lo leen de atrás para adelante. Y si y están los que escuchan la palabra, y entonces el que escucha pues es el que cree. Ahí nos quedamos ahí como la misión de aquel que se le da a aquellos que esta palabra se le ha sido dada. Ustedes saben muy bien, aquellos que somos salvos, aquellos que hemos recibido esta palabra, no es para nosotros entender, somos salvos, ya déjame reguindarme en los colchones de la gracia y seguir hacia adelante haciendo lo que me da la gana. No, sino que yo he recibido gracia para salvación, para yo ser de bendición. De eso es que se trata. Y después habla sobre cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es bien poderoso solamente entender esto, porque si usted está agradecido de aquella salvación que ha recibido de parte de nuestro Dios, usted se acuerda cuándo fue el momento en el cual usted recibió una palabra o el evangelio fue anunciado a su vida. Y podemos recordar ese momento y si estamos agradecidos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si nos ponemos a analizar un poco y a pensar cuán poderoso es yo en este momento entender que Jesucristo es el Señor, que soy salvo, que en Él es donde hay paz, que en Él es donde hay gozo, que en Él es donde está mi verdadero propósito. Y si yo comienzo a analizar cuándo fue la primera vez que escuché esta palabra que me llevó a salvación, pues podemos describirlo como bendiciones a aquellos hermosos pies que trajeron estas nuevas a nuestra vida. Amén. Y podemos gozarnos y darle gracias al Señor porque por ello estamos aquí. Así que ¿cuántos se gozan de que estamos aquí? Amén. Amén. De que tenemos esperanza, de que tenemos libertad. Bueno, aquí nos podemos quedar porque es gozoso entender que en Él es que tenemos la libertad que disfrutamos ahora mismo. Yes. Amén. Y de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Como entendemos y sabemos, nuestra experiencia propia es que no todos los que escuchan obedecen, ¿verdad? Tan lamentable como eso puede ser, tan trágico como eso puede suceder, lo experimentamos nosotros mismos en nuestras vidas. No solamente nosotros, que hay veces que somos medios cabeciduros y no escuchamos, pero muchas veces personas que literal rechazan el mensaje de salvación, rechazan lo que es la palabra que los puede llevar a libertad, se mantienen esclavos a sus propias vidas, se mantienen esclavos a sus propios pasados, cualquiera que eso sea, y actúan de esa manera. Por eso es que Pablo dice: no todos los que escucharon el evangelio obedecieron. Y lo interesante es que después habla sobre cómo es que viene la fe. Y dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Un versículo que hemos escuchado muchísimas veces. Pero es bien interesante cuando entendemos dos cosas importantes sobre este versículo. Que número uno es obviamente la importancia de escuchar la palabra, de entender la palabra. Porque si la fe viene por el oír de la palabra del Señor, pues hay un gran propósito en yo entender aquello que me está siendo predicado, ¿correcto? Pero de la misma manera, para aquellos que estamos ya aquí, a los cuales ya nos ha sido entregada una fe y esa fe está en desarrollo, es importante entender que es tan necesario nosotros hablar la palabra. Porque si la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor, y hay alrededor de nosotros personas que todavía no comparten de nuestra fe, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hablarla, porque si viene por el oír, pues entonces significa que tengo que hablar. ¿Okay? Así que eso lo discutimos la semana pasada y después terminó con toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra han salido su palabra. Así que aquí fue donde nos quedamos, en lo que es la importancia de hablar, la importancia de escuchar la palabra. Y aquí llegamos a donde nos quedamos
que fue que sería el cierre de este capítulo 10, que comienza en el versículo 19. Amén. Y dice, ¿estamos ready? Estamos ready. Dice, también digo, no ha conocido esto Israel. Ahí es donde comienza la pregunta que hace el closing de este santo capítulo, en el cual hemos estado discutiendo ya por las pasadas 3 semanas. Así de bueno estaba este capítulo. Dice, no ha conocido esto Israel. ¿A qué se refiere que no ha conocido esto Israel? Israel no conoce la ley, no saben que la ley es de Dios. Ellos no conocen que son pueblo escogido de Dios. Israel no sabe que Dios los separó para ser suyo desde el principio. Israel no tenía conocimiento de esto. Y ahí es donde comienza el cierre de este capítulo, porque Pablo está confrontándolos con esta pregunta. No sabían ellos que esto estaba sucediendo. No sabían ellos que Dios era su Dios. Y dice, primeramente Moisés dice. Cuando dice primeramente Moisés dice, aquí Pablo lo que va a hacer es que no solamente te voy a contestar la pregunta, sino que te voy a dar varios ejemplos para que tú entiendas la veracidad de esta contestación. Y le dice número 1, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. So, si estamos entendiendo aquello lo que estamos leyendo, recuerde, la pregunta es, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No saben ellos lo que está sucediendo? Bueno, pues la contestación de Pablo es bien sincera y bien directa. Pues seguro que sí lo sabían. No hay duda alguna de que sí lo sabían. Y les voy a dar 2 ejemplos. Uno está en Deuteronomio 32:21. Así que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que resalta la primera parte de las 2 escrituras que Pablo está haciendo referencia. Y en este versículo dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí lo que podemos ver es que Dios escoge a su pueblo para demostrarle su amor. Ese amor que el pueblo no recibió, que rechazó, Dios viene, y no es que Dios cambie su carácter, sino que Dios le enseña este amor a otro grupo de personas que, como dice aquí, estas personas lo movieron, con ellos actuando de la forma que actuaban, y no es que, y muchas veces aquí se puede ver como que porque ellos movieron a celos a Dios, pues Dios le está pagando, como se puede decir, ojo por ojo. No es lo que está sucediendo. Pero Dios lo que está haciendo es, ya te mostré mi amor directamente. Déjame mostrarte mi amor haciendo lo mismo con otro grupo de personas. ¿Verdad? Para que por lo menos, si se mueven a celos por este grupo de personas, me conozcan más a mí. Es lo que se refiere aquí que está pasando. Y el propósito de esta escritura, lo que Pablo está queriendo decir en esta porción de Deuteronomio, es que lo que desea, su deseo para él es que Israel lo conozca más a él. Así que si la pregunta es, ¿sabían estas cosas Israel? De seguro que lo sabían. Y ya sabían porque ya yo había profetizado, ya había dicho, ya había ido a venir ustedes, no solamente de una manera directa, pero ahora te lo voy a informar con una manera indirecta, llevándote a hacerlo, enseñando misericordia a un pueblo que no lo escoge. Y explicación número 2 está en Isaías 65:1. Así que vayan a Isaías 65, capítulo 65, versículo 1.
Y un poquito más directo, lo interesante de este versículo es que quiero que presten atención a la forma que se está describiendo aquí. En este caso sería al gentil, porque dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Aunque no lo preguntaban, no lo conocían, ¿verdad? Pero estaban en búsqueda de algo que no conocían. Fui hallado por los que no me buscaban. Di a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y eso es poderoso, solamente entender cómo Dios mismo está llamando la atención a un pueblo que no era suyo en este momento, no había pacto con este tipo de personas. Y el Señor se está haciendo revelado a ellos. Y versículo 2 dice, entendí mis manos todo el día, a un pueblo rebelde que anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Vamos a entender en este cierre de este capítulo lo que es la falta del entendimiento y lo que es nosotros ir en pos de nuestros pensamientos. Es imposible para nosotros conectar con los pensamientos y la voluntad de Dios mientras estamos siendo embarcados por nuestros propios pensamientos. Si nosotros estamos siendo dominados por nuestros propios pensamientos, si estamos siendo dominados por nuestras circunstancias y estas circunstancias definen nuestra vida, es bien difícil nosotros enfocarnos en la voluntad de Dios. Si lo puedo dar como un ejemplo o una descripción que sucede en nuestro propio interior, es la competencia entre los sentimientos y el razonamiento más. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros permitimos que los sentimientos controlen nuestros pensamientos. Y el pensamiento no nos da verdad. El sentimiento nunca nos revela verdad. Te revela cómo te sientes, pero no te da ningún tipo de verdad. No te da ningún tipo de dirección. Porque en el momento que tú permites que el sentimiento te dé dirección, estás permitiendo que tus emociones tomen el control sobre tu vida. Cuando las emociones no son direccionales, no hay que ignorarlas. No significa que una emoción, un sentimiento es algo que debemos de completamente rechazar porque revelan algo de mi vida, pero no revelan verdad. ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos movemos, o la forma que nos tenemos que mover o deberíamos movernos en lo que es el entendimiento, obviamente, de la palabra del Señor y los pensamientos. Yo me puedo sentir muchas veces de formas que entiendo en mi interior que no me debería de mover en esos sentimientos, ¿verdad? Pero todavía lo siento, ¿verdad? Bien sencillo es, usted llega a su casa, ¿verdad? Y tiene y está la cajita esa de Oreo que se ve bien chévere. Esa cajita de Oreo brilla de noche. Y con un vasito de leche. Cambio de control cambio. Y no solamente eso, usted coge las Oreo y las tira como 3 en el vaso. Y busca una cuchara, que cuando esa galleta sale, eso sale, pero que se derrite en tu boca. Tú dices, cuando tú llegas a tu hogar, ¿verdad? Tú dices, esto se siente como que es de Dios. Esto se siente como que es revelado porque yo no la estaba buscando. El paquete brilla, eso es se ve divino. Tiene que ser de Dios. Tiene que ser, porque lo siento en mi interior, esto se siente verdadero, esto se siente como es algo, mi carne misma me lo dice, si mi carne me lo está pidiendo, entonces no es esto algo que Dios me está llamando a hacer. Pero entra después el razonamiento y dice, espérate, ¿cuál es mi plan? ¿O qué es lo que yo quiero que suceda en mi interior?
Y tú dices, en mi interior, yo quiero que estos pantalones me sirvan la semana que viene. ¿Entiendes? Pues en tu razonamiento tú dices, aunque mis sentimientos estén alineados a las Oreos, mi razonamiento dice, no, porque yo quiero que estos pantalones me continúen sirviendo la semana que viene. Entonces yo voy a decirle no al sentimiento. ¿Entiendes? Ahí es donde está la lucha entre el pensamiento y la voluntad de Dios. ¿Verdad? Amén. Por eso es importante Eso es así. que cuando se trata de Dios, no es para que tú sientas a Dios, es para que conozcas a Dios. Lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ves? Porque hoy tú puedes sentir comerte las Oreos, mañana no sientes comerte las Oreos. Mañana tú sientes orar, el otro día no sientes orar. Entonces no se trata, como tú estabas diciendo, del sentir, sino del conocer, en cuestión de conocer de Dios. ¿Seguro? Seguro, eso fue un ejemplo. Sí, claro. Para que podamos conectar las dos cosas, ¿verdad? No es que, ¿verdad? Si usted se quiere comer una Oreo, esa es la bendita Oreo. Es un ejemplo de lo que es sentir. Pero es una realidad porque, y es interesante entender eso porque en la situación difícil, lo que abarca nuestro ser es los pensamientos de nosotros, los sentimientos de nosotros. Porque estamos pasando por un momento difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a jalar del conocimiento de Dios. Y que el conocimiento de Dios se haga más realidad que la realidad que estoy viviendo. Amén. Y eso requiere carácter. Y requiere, por eso es que la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír. Por eso es que es tan importante nosotros estudiar la palabra, llenarnos de ella constantemente, porque eso es lo que yo necesito en mi día a día. Versículo 3 en adelante, aquí en Isaías, lo que da es ejemplos de cómo las personas estaban yendo en pos de sus pensamientos. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando inciensos sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Si se ofendió con el cerdo, esto era el Antiguo Testamento, esto era ya, ¿entiendes? Esto era ya, ahora sí podemos comer cerdo, gloria sea al Señor. Yo toda carne, estamos limpios, puede comer cerdo. Pero en este momento, obviamente, comer cerdo era completamente ilegal en lo que era la ley. Una parábola que yo considero que es bien, que revela mucho este carácter, se encuentra en Lucas 14, versículo 15. Quiero que leamos esta parábola para que... Es una parábola que hemos escuchado antes, hemos leído antes, es la parábola de la gran cena. Pero lo que está explicando aquí Pablo se hace bien revelador o más revelador o nos da un mayor entendimiento en esta parábola. Y quiero que la leemos rapidito, ya que encierra muy bien este pensamiento o encierra muy bien aquello que Pablo está tratando de explicar. Lucas capítulo 14, versículo 15. ¿Amén? Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, miren, a los invitados, a aquellas personas que fueron invitadas a esta cena, y le dijo, venid, que ya todo está preparado, ya todo está listo para que puedan venir a este gran banquete, esta gran cena que yo he hecho. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Ahí empezaron las excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego
que me excuse. Hoy me compré un carro, pastor, voy a ir a chequear el carro, lo voy a ir a dar un testing. Entiendo que es domingo y que hay servicio y que yo tenía que hacer un cargo ahí en los Ujieres, pero es que no puedo porque tengo el carro, lo tengo que probar. Otro le dijo, no, es que me compré una casa y entonces pues tengo que bregar con la casa que compré. Pastor, ¿usted entiende? No puedo ir al servicio, no puedo ir a esa actividad. Ay, papá, te pido que me excuse. Buena excusa. Y otro dijo, acabo de casarme. Esa es buena y por tanto pues no puedo ir. Estoy comprometido, esta mujer no me deja salir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, trae los mancos, trae los cojos, trae los ciegos. Y dijo el siervo del Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, todavía hay espacio, todavía queda comida, todavía hay sillas preparadas. Este lugar se preparó para que la gente viniera, para que se gozaran, para que tuviesen un buen tiempo. Y traímos todas estas personas y todavía hay espacio. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Convidados, invitados, gustarán de mi cena. Esto es exactamente el ejemplo o algo bien similar que Pablo está hablándole a los judíos en este momento. O una de las cosas que han conocido esto, han conocido o no, han conocido los judíos estas cosas de que estamos hablando. Si ellos estaban invitados, no solamente lo conocieron, ellos estaban invitados al party, pero no quisieron ir. Crearon excusas para no ir. Y aquí, si para nosotros cuando leemos esto de esta cena, nosotros decimos, Dios, pero mira qué cosa más ¿verdad? Qué cosa más chévere del Señor, de esta persona. Está invitando a los pobres que tal vez no tienen que comer. Eso suena como un trabajo misionero. Está invitando a los cojos y a los mancos. Eso suena como un trabajo caritativo. Y nosotros lo vemos como que, ay, qué lindo. Para el judío esto era un insulto. Esto era un insulto mayor que ninguno, porque recuerde que en el Antiguo Testamento aquellas personas que tenían un déficit en su cuerpo no podían entrar a adorar, no podían ser partícipes del pueblo, esta gente los sacaban, no podían ser parte. Lo que Jesús está diciendo aquí, como ustedes los escogidos no quisieron venir, pues vamos a escoger a los que ustedes piensan que tienen menos calidad de vida, aquellos que ustedes menosprecian, aquellos que ustedes piensan que no son dignos de mí, esos son los que voy a invitar. Y no solamente eso, voy a forzar a otros a entrar, porque mi casa tiene que estar llena. Así que si ustedes pensaban que este party se iba a cancelar porque ustedes no quisieron venir, ustedes no me conocen, porque yo quiero que mi casa esté llena. Amén. Versículo 21. En el versículo 21, lo interesante aquí es que está el problema de la situación. Aquí es donde Pablo revela cuál es el problema que existe, no solamente en el judío, el que existe también en nosotros cuando no escuchamos. Y cuando no escuchamos, lo que sucede es que el entendimiento del que Dios quiere revelarnos no puede abundar en nosotros, porque no es que no solamente no estamos escuchando, no estamos entendiendo. Y si no estamos entendiendo aquella voluntad de Dios que desea que Él recibamos nosotros en nuestras vidas, no puede ser revelado, porque nos falta entendimiento. Y si nos falta entendimiento, hay una actitud que está en nosotros operando que no es correcta. Y te da dos. Y en el versículo te lo dice de esta forma. Y de la forma que lo pone es bien poderoso, porque dice, y aquí se está refiriendo a la misma palabra de Isaías,
Pero por eso es que en el 21, cuando Pablo lo está diciendo, dice, pero acerca de Israel dice, esta parte no lo dice en Isaías. Eso es algo que está añadiendo Pablo para decir, esto es lo que te está diciendo el Señor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Así que, ¿cuál es el significado de la rebeldía? En términos bíblicos, la rebeldía se define como desobediencia a Dios y a las autoridades que Él ha establecido. Implica un rechazo a su voluntad, una falta de sumisión y un deseo de tener el control en lugar de tener una relación con Dios. Esa es la definición de la rebeldía. Cuando nosotros rechazamos su voluntad, nos rechazamos en someternos y tenemos un deseo de tener el control en lugar de una relación con Dios. Relación con Dios literalmente implica yo soltar control. Ya no soy yo el que tengo el timón del bote, yo se lo entrego al Señor. Como dicen los americanos, Jesus take the wheel. Y muchas veces lo toman a chiste, porque es algo que se dice, ¿verdad? Cuando nos molestamos, Jesus take the wheel, pero lo decimos, pero es una realidad espiritual. No permitas que mi control sea el que esté tomando en esta situación o en toda situación, especialmente cuando las emociones son altas y como decimos nosotros los boricuas, cuando los cascos están volados, ¿verdad? Es el momento o es necesario que le entreguemos las riendas a Él. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo tú quieres que yo actúe en esta situación? Porque si actúo a mi manera, va a ser bien diferente. Si permito que mis palabras o mi pensamiento sea el que filtre a través de mi corazón y que salga de mi boca, va a ser bien diferente. Dios, filtra mis palabras, filtra mi carácter, enséñame cómo hablar, qué decir, cómo actuar. Enséñame cómo yo controlar mis emociones para que resaltes tú. El que está rebelde es imposible que actúe de esta manera, porque estás en rebeldía. Todo tu deseo es hacer lo que tú quieres hacer y punto. Rebeldía. Otra palabra para contradictor, que es la segunda, es la palabra desobediencia. Y en términos bíblicos, la desobediencia se define como la falta de respeto a la autoridad o al gobierno. Falta de respeto a la autoridad o al gobierno, incluyendo tanto la autoridad de Dios como la de los líderes humanos. Es la negación de obedecer los mandamientos o las instrucciones que Dios o las figuras de autoridad han establecido. La Biblia muestra que la desobediencia puede tener consecuencias negativas y llevar a la separación de Dios. La desobediencia, de la misma manera que usted le puede llamar a su hijo desobediente, es cuando aquel que rechaza las leyes que han sido establecidas. No es una palabra complicada de entender, aunque nosotros estamos bien familiarizados con lo que es la desobediencia. Porque aunque nosotros entendamos esto en términos completamente naturales, muchas veces luchamos con lo que es ser obediente. Por eso es que nosotros hay muchas veces que tenemos que familiarizar no solamente la obediencia a Dios, porque todo el mundo dice, no, ¿cómo tú le vas a ser desobediente a Dios? ¿Verdad? Eso es pecado. Ahora, esa misma desobediencia aplica a leyes naturales, ¿correcto? Porque es tan importante como respetar a Dios, como también respetar a las autoridades que han sido establecidas en esta tierra, ¿verdad? Al policía, al juez, a las leyes, a los taxes, todas estas cosas son tan importantes, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido llamados a ser obedientes. Al menos de que aquella ley que es establecida por el hombre vaya en contra de la ley que está establecida por Dios, nosotros estamos llamados a respetar. Y eso es en todos lados. En la iglesia, en la escuela, en el trabajo, mientras conducimos.
todo esto entendemos que la desobediencia va más allá que yo solamente seguir unas instrucciones. Ya vemos la desobediencia como un carácter existente en el hombre. Porque cuando somos desobedientes en la iglesia, tal vez con la figura de autoridad de la iglesia, o somos desobedientes con la figura de autoridad en el trabajo, o somos desobedientes con la figura de autoridades en el gobierno, estas cosas siempre se reflejan en Dios. Porque la desobediencia es un carácter. Y muchas veces cuando le somos obedientes a Dios, se nos hace mucho más fácil ser respetuoso en el hogar, ser respetuoso con mis familiares, ser respetuoso, ¿correcto? Porque entendemos que es un carácter. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué son aquellas cosas que impiden que el entendimiento, que la revelación, que la dirección de Dios se revele en mi vida, que yo entienda quién yo soy como hijo de Él, que yo captive las palabras que Pablo está queriendo decirle aquí a estos santos benditos judíos? Es que tenemos que rechazar toda rebeldía y tenemos que rechazar toda desobediencia, porque estas cosas si no las aplicamos vamos a fallar en entendimiento. Eso es el mensaje, y con esto es que Pablo comienza a cerrar el capítulo 10 para introducir lo que es el capítulo 11. ¿Cuántos están gozosos que ya finalmente llegamos al capítulo 11? Esto ha sido como cansado del camino. Estamos ya llegando al 11 después de tantos jueves, pero llegamos al capítulo 11 con una grandiosa conclusión, ¿verdad? Porque qué bueno es saber, ¿verdad?, que hay cosas en nuestra vida que tenemos que arreglar, hay cosas en nuestra vida que luchamos, ¿verdad? Luchamos con un poquito de rebeldía, a veces luchamos con desobediencia, pero si comenzamos a llevar esas cosas al Señor, comenzamos a llevarlas a la cruz, ¿verdad? Comenzamos a decirle, Señor, realmente toma el control. Ahí vamos a experimentar más cómo el entendimiento de Dios en nuestras vidas se va a revelar más, ¿verdad? El Espíritu y lo que es el entendimiento de la palabra en acción, pues puede ser mayormente revelada en nuestras vidas, ¿verdad? Capítulo 11, versículo número 1. Y aquí habla sobre el remanente de Israel. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí es la pregunta que comienza el capítulo 11. ¿Y por qué comienza con esta pregunta? Porque si me están mencionando todas estas cosas, las cuales yo no he entendido, las cuales hay rechazo, la cual me invitaste a la fiesta, no fui, me has tratado de enseñar todas estas cosas y lo que veo es rechazo, y lo que experimentamos, o lo que Pablo está hablando aquí en referente a los judíos, el rechazo que se está viviendo Israel en este momento, que está enseñando Israel en este momento, significa entonces que ha rechazado Dios a su pueblo, es la pregunta, ¿verdad? Y bien forma de Pablo, Paulina, ¿verdad? Paulina de explicar, dice, en ninguna manera. Si le vamos a poner un título al programa de televisión de Pablo, le podríamos poner en ninguna manera. Aquí con nosotros en ninguna manera vamos a hablar el tema sobre ¿hace desechado a Dios el pueblo de Israel por ser cabeciduro? De ninguna manera. Y vamos a explicar por qué. Dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así que como estamos hablando, la pregunta aquí es si Dios está pagando rechazo por rechazo, es la pregunta. De ninguna manera. ¿Está Dios castigando con rechazo a estas personas por rechazo? De ninguna manera. De aquí en adelante Pablo se encarga de dar 4 razones por las cuales esto no es cierto.
Pero en el proceso de esto, él va y habla sobre el Salmo 94, versículo 14, pero yo quiero leerlo desde el versículo 12 en adelante, así que vaya conmigo al Salmo 94, para que entendamos un poquito lo que Pablo va a estar queriendo expresar con este pensamiento. Recuerde que la pregunta es: ¿ha rechazado Dios a Israel? De ninguna manera. 4 razones vamos a estar discutiendo, o Pablo está discutiendo, por las cuales esto no es cierto. Y en el Salmo 94, versículo 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Cuántos se han levantado por la mañana y han dicho: gracias, Señor, porque tú me corriges? Gracias, Padre, porque tú me instruyes. No es una oración muy común, porque muchas veces nos gozamos. Gracias, Señor, por el carro. Gracias, Señor, por la casa. Gracias, Señor, porque de camino al trabajo estaban todas verdes y llegué temprano. Gloria a Dios. Y le glorificamos a Dios por todas esas cosas. Pero ¿quién glorifica a Dios? Gracias porque me estás corrigiendo, porque me estás puliendo, porque lo que quieres sacar de mí es el diamante que está en mi interior y me estás haciendo pasar por el fuego. Pero nadie le dice gracias a Dios, pero siempre hay cosas importantes que aprendemos que le debemos de añadir a nuestra oración. Gracias, Yahweh, porque tú me corriges. Gracias porque tú me instruyes, porque tu palabra me guía y me dirige. Añádala también a eso para que se goce en la oración. Versículo 13. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Esta es la palabra que Pablo dio ahí en este primeros versículos, y el versículo 15 dice: sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los restos de corazón. ¿En qué se puede, o en qué nosotros nos podemos afirmar, o cuál es la contestación que en este momento, para quedarnos en el contexto de lo que se está diciendo en este momento, es que rechazará Dios a Israel? De ninguna manera, y la palabra dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Muchas veces es bien simple y sencillo para nosotros sentirnos desamparados mientras estamos siendo corregidos. Porque cuando cosas negativas suceden en nuestras vidas, cuando cosas que no podemos entender están siendo permitidas por el Señor, lo primero que me siento es desamparado. Si mi negocio deja de vender la misma cantidad, o si no estoy haciendo el mismo dinero, o si no puedo pagar la renta, o si estoy teniendo problemas con mis hijos, o si una persona que yo amo se enferma, mi pregunta es: Dios, ¿por qué estás permitiendo que esto suceda? Y es bien sencillo yo en ese momento de sentirme que estoy siendo desechado, que estoy siendo desamparado por el Señor. Y ahí, para que le añadamos otra cosa a nuestra oración, además que recuerden la primera: gracias, Señor, porque tú me corriges. Gracias, Señor, porque tú me instruyes. Gracias, Señor, porque en esta situación hay algo que tal vez yo no pueda ver, pero algo yo sí sé: que Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. El Señor no me va a dejar, el Señor no me va a desamparar, el Señor está conmigo, y aunque mis sentimientos digan lo contrario, yo me voy a afirmar a la verdad que es Él, porque Él dice que Él no me va a dejar y no me va a desamparar, y en eso está mi gozo, y en eso está mi alegría, y en esa palabra es que nosotros nos afirmamos, no en el sentimiento, no en la realidad presente, sino en aquello que yo conozco que es verdad, porque lo habla su palabra. Esto debería ponernos a pensar sobre cuántas veces hemos tomado la instrucción, la disciplina y la formación de Dios como castigo o abandono de parte de Él,
mientras muchas veces lo que está haciendo es instruyéndonos y guiándonos para conocerlo más allá. Le dije que teníamos 4 razones. Razón número 1. Y la razón número 1 es bastante obvia porque ¿qué es lo primero que Pablo dice? Pablo declara que él mismo es judío. Pues si yo soy judío y da la verdad de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera, pues entonces, pues, ¿cómo va a desachar? Yo soy Israel, yo soy parte de Israel. Pues entonces, ¿cómo va a... Y no solamente eso, Pablo es símbolo de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo vamos a discutir un poquito más, pero es lo que él está explicando. Yo soy descendencia de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín, así que ¿cómo ustedes van a ser desechados? ¿Verdad? Número 2. La expresión dice desde antes conoció, que significa el hecho de que Israel fue un pueblo escogido y asignado especialmente por Dios. Así que, como nos explica el Salmo, si fueron escogidos previamente por Dios, pues entonces, ¿cómo Dios va a excluirlos de la bendición del Evangelio si ellos ya fueron previamente escogidos? Como les dije, estas personas, obviamente, si se acuerdan desde el principio, un pueblo judío que está siendo parte de una congregación que la mayoría son gentiles. Y todo el argumento comienza aquí. Mucha lucha de cultura, mucha confusión. Ellos culturalmente nacieron bajo un entendimiento legalista sobre la ley de Moisés. Muchas cosas están cambiando, ¿entiendes? Ven un hermano de la iglesia y está comiéndose unos pinchos de cerdo y dicen, adiós, eso es legal. Entonces ellos están confundidos, nunca en la vida, yo puedo comer cerdo ahora. Entonces, pues, mucha confusión. Entonces, en este proceso Pablo está llevándolos constantemente y hasta que llegamos en este punto, en el cual en este proceso de enseñanza se podían sentir que habían sido ya rechazados. Tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas que tenemos que aprender, tantas inclusiones que existen que no existían y se sienten confundidos. Hemos sido nosotros rechazados. Y no hay nada peor que un sentimiento de rechazo. Sentimiento de rechazo es un sentimiento que causa mucho dolor, mucha incertidumbre. Nos sentimos perdidos. Todo aquello que pensábamos que me sostenía, ya no sé. Estoy confundido. Pero aquí hay una palabra de afirmación para este pueblo. Y por eso es que Pablo se encarga de darles todas estas 4 razones para reafirmarlos en el amor del Señor. Que es lo que lleva haciendo todos estos capítulos. Continuando constantemente cómo Dios está presente en todos estos procesos de sus vidas. Dice, aquí debemos de entender la esperanza que tenemos en Cristo. Muchas personas temen exclusión por el hecho de que por tiempo largo o corto rechazaron a Dios y hasta lo abandonaron después de haber caminado con Él. Esto es algo más para nosotros personal, que nos sucede en nuestra vida también. Cometemos errores, cometemos pecados en nuestras vidas y nos sentimos como que, fallé al Señor. No seguí lo que Él me pidió. Y podemos sentir muchas veces que Él nos rechaza. En la oración podemos sentir que Él nos rechaza. Pero la idea de Pablo o la misión de Pablo aquí es para destruir y acechar todo este pensamiento. No hay un pecado que sea imperdonable y no rechaza a los que lo rechazan. Sus brazos siempre están abiertos para recibirlos. Y la pregunta que nos tenemos, o la afirmación que nos tenemos que hacer a nosotros, mientras nosotros estamos pasando por situaciones. Porque si nosotros pecamos, si nosotros fallamos, y mientras el enemigo quiere traer pensamientos negativos a nuestras mentes, algo que nosotros tenemos que mantener cerca de nuestros corazones es abandonará a Jehová por a quien Él murió. Si yo entiendo que Jesús murió por mí, me abandonará. No importa lo que yo haya hecho. No importa cuántas patas metí. Porque a veces no metemos una, metemos las 2
y metemos las del vecino también, porque estamos metiendo las patas todo el tiempo. Pero si yo entiendo, abandonará a Jesús por el cual murió, y como diría Pablo, de ninguna manera. Recuerden el bendito el show. De ninguna manera. De ninguna manera. Está bueno. A continuación con de ninguna manera vamos a estar leyendo el versículo 2. Vamos a continuar con el versículo 2. Y espero que nos sintamos más confiados en el Señor en este momento. Amén. ¿Cuántos se sienten más gozosos Amén. con el Amén. Señor de que no nos abandona, de que no nos deja? Amén. De que cómo el Señor nos dejará a pesar de nosotros muchas veces, ¿verdad? No hacer las cosas bien, el Señor está presente. Versículo 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué les dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Y vamos a estar leyendo el Primera de Reyes, capítulo 19, porque esto es algo que tenemos que leer. Si usted no está familiarizado con Elías y con las historias de Elías, se ha perdido unas grandes porciones de la palabra que son sumamente interesantes y reveladoras al carácter de Dios y cómo Dios trabaja con el ser humano. Porque Elías es uno de los profetas más poderosos en la palabra. Recuerden que cuando Jesús está en el Getsemaní, hay dos profetas que se le aparecen. Uno es Moisés y el otro es Elías. Elías fue poderoso hombre que Dios usó de gran manera en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba hasta el cuello en pecado. Esta gente estaba en un momento difícil porque tenían a dos figuras bien poderosas en contra de Dios. Al rey Acab, que era un monigote, y tenían a Jezabel, que era una mujer fuerte, se le puede llamar una diabla. Hay un espíritu demoníaco que se le llama Jezabel. Es una figura fuerte, bien fuerte, que estaba corrompiendo al pueblo, corrompía al rey. Era ay Dios, era algo, una historia que de verdad les motivo grandemente a que lean la vida de Elías, porque es una vida bien poderosa. Pero le dije que habían 4 razones. La tercera razón es la ilustración histórica de Elías. Le dimos 2, esta es la tercera, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 18. Vamos a poner aquí a leer para que compartamos la lectura. Pero antes, para que entremos en contexto, en el capítulo 19, versículo 1, antes de este capítulo, el cual sucede uno de los eventos más memorables en la vida de Elías, en el cual no hay lluvia, ¿verdad? Entonces ahí es que él reta a los profetas de Baal para que vayan al monte y hagan sacrificio, y les dice: ustedes van a llamar a su Dios para que baje el fuego. Entonces después yo voy a hablar con mi Dios para que Dios baje el fuego. Y si usted no le dice esa historia, es una historia súper jocosa. Es una cosa donde Elías se pone hasta cómico y todo. Él saca chistes, es una cosa bien interesante. Pero a fin de cuentas, cuando Elías llega el turno de Elías para que descienda fuego del cielo, es tan poderoso porque él le echa agua. Yo no sé si usted sabe un poco sobre lo que es el arte de hacer fuego, pero agua no es una combinación positiva. El agua no crea fuego, el agua es lo opuesto, va a apagar el fuego. Bueno, si usted va a hacer fuego, no busque madera mojada porque no le va a funcionar. ¿Entiende? Necesita buscar madera seca. Pero Elías, para hacer de mayor espectáculo la gloria de Dios, le tira agua y le sigue echando agua. Bueno,
lleno completamente de agua. Desciende fuego del cielo, consume todo lo que hay allí. Y la gente, el Dios, glorifican a Dios, todas estas cosas. Pero después de ahí, lo interesante del caso es que él coge a los profetas de Baal, y es interesante que estábamos teniendo esta conversación ayer, y esto ya estaba escrito, y los degollan a todos los matan, a cada uno de ellos los matan. Así que cuando estas noticias llegan al palacio y se entera Jezabel, ahí es donde esta historia comienza. Así que les doy un contexto para que sepan lo que vamos a leer. ¿Quién quiere leer? Amén. Una persona que quiera leer. Es desde el versículo 1, capítulo 19 de Primera de Reyes. ¿Hasta dónde? Vamos a leer hasta el 18. Así que ¿El capítulo completo? bueno, no es completo, hasta el versículo 18. Ok, Primera de Reyes 19, verso 1. Sí, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una horita cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Eso está bueno para predicar. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba la peña delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. No lo besaron. No lo besaron. ¿Cuál es el mensaje? Si esta es la tercera razón, entonces ¿cuál es el mensaje? Y es bien poderoso que usa Elías y realmente quería que leyéramos toda esta historia y este trayecto, porque la preocupación de Elías comienza porque él piensa o tiene temor de su vida, ¿correcto? Él tiene miedo. Y cuando uno tiene miedo se siente de la misma manera, se siente desamparado, uno se siente solo. Él está cogiendo los sentimientos que están sintiendo los judíos en este momento de ser desechados o sentirse desechados y lo está amarrando a la vida de Elías, en el cual Elías en este momento se siente de la misma manera, se siente solo, se siente desechado, se siente que en este momento está en peligro de muerte, y aquí comienza todo este testimonio de lo que está viviendo Elías en este momento. Y cuando Elías sale, ¿quién es el que le provee con alimento? ¿Quién es el que le da dirección? ¿Quién es el que le dice a dónde ir? ¿Quién es el que lo continúa llevando poco a poco? ¿Quién le da palabra? ¿Quién lo sostiene? Cuando viene con su queja una vez, recibe contestación. Cuando recibe la queja la segunda vez, otra vez recibe contestación. Y esto es un estudio bíblico, solamente esto, que no me da tiempo para escucharlo, para estudiarlo completamente. Pero el punto es que en todas las preocupaciones que tiene Elías en este momento, está siendo no solamente contestado sus preguntas, está siendo dirigido por Dios, y hasta Dios le hizo un desayuno. El angelito le hizo desayuno y le dice: el largo camino te espera, así que continúen adelante. El problema de sentirse solo y el problema de sentir todas estas emociones negativas es que muchas veces nuestra perspectiva es solamente nuestra perspectiva. No estamos viendo a Dios. En este momento Elías no estaba viendo a Dios. Estaba viendo solamente su vida, solamente su preocupación, solamente su perspectiva. ¿Cuántos hemos visto milagros poderosos del Señor? ¿Cómo hemos visto Dios proveer no solamente a vida de otras personas, a nuestras propias vidas? Lo hemos visto en acción, lo hemos visto que su testimonio se mantiene fiel, lo hemos visto en acción propia. Pero cuando viene una situación difícil, desapareció. ¿Dónde está Dios? Mátame, Señor, porque esto es mucho, porque yo no soy más que mi antepasado. Y comienza a venir una mente sobre un dominio que es más carnal que espiritual, porque lo que estamos viendo es a través de nuestra perspectiva y estamos perdiendo lo que es la perspectiva del Señor. Mientras nosotros pensamos que todo se acabó, Dios dice: 7,000 tengo aquí guardados por si no lo sabías, porque créeme que los planes de Dios nosotros no los conocemos. Muchas veces nosotros estamos siendo dominados por los planes que entendemos de Dios sin conocer que hay unas cosas que Él está haciendo tras bastidores que yo todavía no las conozco. ¿Cuál es mi trabajo? Continuar caminando hacia adelante, caminar firme, mantenerme en su palabra, continuar el camino, mis pensamientos fijos en Él, porque mientras yo no lo sé, Él está trabajando. Mientras yo no lo pueda ver, Él está obrando. Y mientras yo piense que toda la película ya se acabó y este es el final, Él te viene a decir: hay 7,000 que todavía no han doblado rodillas, hay todavía un remanente que yo tengo preparado, hay todavía unas cuentas que tú no conoces, hay unos planes y unas promesas que yo llevo trabajando antes de que tú supieras o tuvieses conocimiento. Confía en el Señor, continúa caminando en mi palabra, porque ya yo he tenido un plan preparado. Él le dice: va a ir y vas a ungir a este rey. Si yo unjo al rey de Israel, ¿qué le va a pasar al rey que está presente? No pueden haber dos reyes.
So que ya el plan de Acab, ya la historia estaba hecha. Muchas veces nosotros nos cautivamos, nos quedamos enfocados en lo que ya estamos viendo, sin saber que Dios ya está escribiendo otra historia. Ya Él tiene un plan preparado. No solamente tenía la posición preparada para aquellos que estaban acechando contra tu vida, ya tenía un plan para el sucesor de Él mismo, que era Eliseo, el cual Él iba a ungir. Ya Dios tenía un plan trazado. ¿Cuál es la tercera razón? La historia de Elías es aquella que te dice que mientras tú puedes sentirte que tu vida está en peligro, que mientras tú puedes sentir que ahora Dios te ha dejado, porque tienes este demonio que te está acechando contra tu vida, que constantemente está atacando y está tratando de robarte la paz, está tratando de robarte el gozo. No pongas tus ojos en la demonia, pon tus ojos en mí, porque ya mi plan está trazado. ¿Cómo abandonará a Dios aquellos que han sido ungidos y separados por Él? Esto no es una palabra que es fácil de vivirla, porque cuando hay problemas, nuestros ojos naturales lo que ves es el problema. Cuando hay incertidumbre, lo que se ve es incertidumbre. Cuando hay hambre, lo que se siente es el estómago vacío. Pero si mis ojos están puestos en Él, si mi mirada está puesta en su verdad, en aquella palabra que Él ya ha dado a conocer a nosotros, mantengámonos caminando firmes. Puede ser un camino arduo, puede ser un camino difícil, pero yo sé que el Señor me sostendrá cada día y en cada paso. No podemos permitir que nuestra perspectiva limitada oscurezca el hecho de que tenemos un Dios que está vivo y activo en nuestras vidas y en la iglesia por encima de lo que nosotros podamos ensolvar. Porque tampoco piense que estas cosas no solamente son en la vida personal, esto sucede en la iglesia. Porque cuántas veces hemos visto cosas en la casa que nos causan frustración, que nos causan duda, que nos causa que nos molestemos. Y muchas veces, yo no sé usted, ¿verdad? Pero eso puede causar que nos desanimemos. Puede causar que nos frustremos. Porque yo les voy a confesar algo. Yo, ¿verdad? Ustedes saben que todos tenemos carácter diferente. Yo, pues, puedo muchas veces ser un poquito controlador. Un poquito. ¿Entienden? Me gusta que las cosas sean hechas a mi manera. Soy yo, usted no me va a ver en una reunión que yo me voy a ver callado. No va a suceder. Yo voy a expresarme. No porque pienso que estoy correcto todo el tiempo, pero me gusta expresar mis ideas. Y si ese soy yo, imagínese lo opuesto cuando está sucediendo. Me causa frustración cuando entonces personas no se expresan o no dicen su idea o presentan sus preocupaciones. Eso a mí me frustra, porque yo soy el tipo de persona que, varón, es como si yo llego, ¿verdad? Y entonces hay un roto en la pared o hay que pintar esta pared, ¿verdad? Entonces llega una persona y llega a la iglesia y hace, estoy molesto porque la pared está así, pero me voy a quedar callado porque yo no sé a quién decírselo, pero me siento molesto. Para mí esto es bien sencillo. Pastora, permiso, yo veo que, bueno, es un ejemplo bien básico, pero esto sucede en otros, ¿verdad? Estoy enfocándome en algo básico, ¿verdad? Algo sencillo, pero todas las otras cosas de la misma forma. Pastora, permiso, yo estoy viendo que ahí, esto es la pared, y a mí me gustaría, pues, ¿verdad? Si pintarlo, si hay pintura, si no la podemos buscar, o hay que hacer un fondo para buscar pintura. Pastora, pero la pintura hay que pintarlo, ¿entiendes? Pues entonces lo expreso. Se acabó el problema, ¿entiendes?
Pero ¿para qué estamos viviendo en frustración de cosas que no estamos expresando? Porque ¿cómo las puedo solucionar si no las expreso? Usted ve por qué eso me puede a mí causar un poco de frustración. Eso soy yo acá. Usted tiene la suya, pero esa es la mía. ¿Entienden lo que le quiero decir? Esto puede causar desánimo. Esto puede causar frustración. Muchas veces tenemos que entender que estas cosas tenemos que ponerlas, entender que son parte de, y tenemos que llevarlas al Señor y trabajar, continuar hacia adelante porque el Señor está obrando, aunque nosotros no lo sepamos. ¿Qué yo hago en estos momentos? Pues yo oro al Señor. Padre Santo, te doy gracias porque tú estás en control. Y yo sé que aunque a lo mejor esta frustración quiera quitarme la paz, yo te pido, Señor Jesús, que tú traigas revelación y que tú hagas tu obra como quieras. Porque una situación no va a detener que tu obra se haga en la iglesia, ¿verdad? Esto no va a determinar el futuro, pero son cosas que hay que trabajar. Amén, me doy a entender. Okay, pero no se frustre, hermano, siga hacia adelante. No se desenfoque. No se desenfoque, esa es la palabra de él. Vamos a hacer un versículo más. Okay, vamos a hacer uno más. Versículo 5, sí, para tocar las 4 razones. Versículo 5, ¿verdad? Hicimos el 4, ¿verdad? Sí. Versículo 5 dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia pues, no sería gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí nos dice las cosas como 4 veces diferentes. Pues si no entendiste la definición la primera vez, déjame decirte la segunda vez al revés. Y si no entendiste la segunda vez, pues déjame decirte la junta y después las otras 2 aparte para que tú entiendas lo que quiero decir. Así que la 4ª razón es que hay un remanente escogido por gracia. Hay un remanente escogido por gracia. Y la pregunta entonces aquí es, ¿qué significa la palabra remanente? En la Biblia la palabra remanente se refiere a una porción de un grupo más grande que queda después de un evento específico como una catástrofe, juicio o una purificación. Viene gran destrucción, pues entonces queda un grupito de personas, ese es el remanente, ¿verdad? Otra definición o más abundante definición, este término no solo puede referirse a lo que resta algo físico en un grupo de personas, sino también a un grupo de personas que permanece fiel a Dios en medio de la adversidad o las dificultades de la vida. Esto no es solo un llamado a los que a que nos mantengamos fieles, sino es un entendimiento sólido de que en medio de todo desastre Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene una solución. Dios siempre tiene algo que está trabajando. ¿Cuál es la razón número 4 es tan importante? Porque Dios siempre tiene un remanente escogido que es por gracia. Vamos a describir lo que es gracia, pero ¿cuál es el mensaje aquí para el judío? ¿Cómo ustedes, toda la experiencia que han vivido, fueron atacados por los babilónicos, por los sirios, ustedes han pasado situaciones en el desierto, ustedes han pasado todas estas cosas? ¿Y qué Dios siempre ha hecho? Ha mantenido un remanente, siempre los he cuidado, siempre he estado con ustedes desde los tiempos de los jueces, desde los tiempos en todo tiempo yo he mantenido mi palabra fiel. Así que, ¿qué te quiero decir con esta 4ª razón? Es que yo me he mantenido fiel y siempre he mantenido una respuesta en medio de toda rebeldía que ha existido de parte de ustedes. Yo siempre he tenido un remanente presente. Y esta es la 4ª razón por el cual el pueblo no ha sido desechado. Estas 4 razones son unas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas en un diario vivir todo el tiempo. Porque no podemos permitir que el rechazo o sentirnos rechazados domine nuestras vidas personales. Pero en el contexto de los romanos, este es el mensaje que se le está dando a los judíos. El versículo 6 lo que está haciendo es redefiniendo
la palabra gracia. Y aquí, y quiero leerlo para que podamos capturarlo, porque es bien interesante como lo dice, y si por gracia, ya no es por obra, ¿verdad? Si podemos entender esa parte. Y después dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Significa que si hay gracia y hay obras, pues entonces pues la gracia ya no es gracia porque hay obras, ¿verdad? Y después dice, y si por obra, pues ya no es gracia. Significa que si lo hiciste por obra, pues ya pues no deja de ser gracia. Definición en la cuarta hora, ¿ok? Y después dice, de otra manera, la obra, pues ya no es obra, ¿entiendes? Ok, so, tenemos que entender primeramente que nada, y esto es un concepto muchas veces simple de entender, pero confuso de aplicar. Y a esto me refiero. Si yo le digo a usted, la gracia y las obras son polos opuestos, ¿verdad? Aceite, agua, ¿verdad? Son polos opuestos. Porque la gracia no puede ser gracia si está acompañado con obras, ¿verdad? Entonces, la obra, pues, gracia, pues, ya no es gracia. So que no, estas dos cosas no convalidan. Eso es lo que tenemos que entender en esencia doctrinal para nosotros aplicar lo que es la gracia a nuestra vida. La gracia no es gracia si hay obras. Ahora, ¿por qué es un concepto difícil de entender? Porque, ¿qué estábamos discutiendo en el capítulo 10? ¿Qué son las dos cosas que yo tengo que hacer para recibir salvación? Bueno, está la fe, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos lo que es el creer, parte de la salvación, y hablamos sobre confesar, que también es parte de la salvación. Entonces nosotros decimos, pues entonces si hay fe, si hay que creer, y si hay que confesar, y eso es lo que me da salvación, y la salvación es por gracia, y la gracia no va con obra, pues entonces cómo estas cosas se unen para que tengan sentido, ¿verdad? Porque si tengo que creer, obra, si tengo que tener fe, obra, si tengo... Todas estas cosas son obras que me llevan a la salvación también. So, ¿dónde está la conexión aquí? Y yo estuve pensando, ¿cómo yo puedo explicar esto con un ejemplo del día de hoy, ¿verdad? De que nosotros podemos aplicar ahora. Yo no sé si es un muy buen ejemplo, pero en mi mente tuvo sentido. O sea, que vamos a correrlo ahora. De la forma que yo para que lo podamos entender es, por ejemplo, vamos a definir que el Internet, ¿verdad? El Internet es la gracia, ¿verdad? Vamos a poner que el Internet es la gracia, ¿verdad? Pero para nosotros accesar al Internet, ¿qué necesitamos? Bueno, esto es si el Internet fuera gratis. Vamos a el Internet es gratis, porque tenga que pagarlo. Pero vamos a poner que el Internet es gratis, ¿verdad? Y la gracia es el Internet. ¿Cómo nosotros accesamos la gracia en Internet? Una computadora. Necesitamos una computadora, necesitamos una plataforma. Esta plataforma puede ser una computadora, esta plataforma puede ser un celular, esta plataforma, cualquier plataforma que accese el Internet, ¿verdad? Pero para yo accesar la gracia en Internet tiene que haber una plataforma. La plataforma para que la gracia fluya, en el caso que estamos hablando, está la fe, está lo que es creer y está lo que es confesar. No es que estas tres cosas conlleven o le den obra a lo que es gracia, pero crean la plataforma para que esta gracia fluya. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque la gracia entienda que esta gracia puede ser dada tanto como puede ser quitada, ¿verdad? Aunque la gracia sea gratis y aunque la gracia sea sin obra, Dios puede darte o puede remover su gracia. Y vamos a hablar de esto. No nos va a dar tiempo hoy, pero el capítulo sí habla sobre esto también. Pero es algo para que nosotros entendamos. ¿Por qué entonces la gracia puede ser gracia sin obra? Porque la plataforma misma en la cual nosotros nos estamos confiando fue dada por gracia. Nuestra fe es dada por gracia. Nuestra creencia es dada por gracia. Todas las cosas que facilitan que la gracia opere también son facilitadas por gracias. ¿A qué se refiere aquí a las obras entonces? Si yo digo, por términos aquí, usando versos cristianos,
Yo oré media hora esta mañana. Por esa razón, la gracia de Dios está en mí y soy salvo. Falso. Ya estoy añadiéndole una acción a aquella gracia que está siendo operada. ¿Por qué Pablo quiere separar lo que es la obra y la gracia? Porque Pablo es un estudiante y un testimonio de gracia. Pablo entiende lo que es moverse en justicia propia. ¿Por qué Pablo actuó de la forma que actuó? Porque él quería ser malo, porque él era un asesino, porque tuvo un pasado como las películas lo vemos, que lo abandonaron, que entonces era un psicópata y entonces pasó a matar gente porque eso le gustaba. No, Pablo todo lo que hizo en su vida lo hizo en la justicia de la ley. Él entendía que él estaba haciendo lo correcto. Pablo en ningún momento se estaba moviendo, ¿cómo podemos decir?, en un odio contra las personas. Él se estaba moviendo en su ley de entendimiento de justificación. Yo entiendo que la salvación o yo honrar a Dios viene por medio de la ley. Esta gente está rompiendo la ley. Pues entonces los tengo que atacar. ¿Qué sucede? Cuando Pablo está un día en su caballito y él está en su caminar para hacer las obras que él entiende que son de Dios, es tumbado de un caballo por Jesús. Y ahí él dice, ¿quién tú eres? Y le llama por maestro, le da un señorío. Y él le dice, yo soy a Jesús a quien tú estás persiguiendo. Ahora Pablo comienza a entender lo que es la gracia. Porque Pablo dice, estas justicias por las cuales yo estaba viviendo no son lo que me dan salvación. Y su vida comienza a tomar un trastorno. Por eso es que para él es tan importante separar la obra de lo que es la gracia. Porque él entiende lo que es ser dominado por un Dios en su mente, que él entiende que él muestra su justicia por cuanto él canta, por cuanto él ora, por cuanto él no come, por cuanto él se limita, por cuanto... Entonces, si yo estoy haciendo todas estas cosas para honrar a este Dios, pues entonces ¿de quién merece la gloria? Yo que la está haciendo, no el Dios que me la está dando. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Es virar la tortilla. No. No eres tú quien provee la salvación. No eres tú quien provee la bondad. No eres tú quien provee la misericordia. No eres tú quien está trayendo que mi gracia y mi bondad sea sobre ti. Soy yo. No importa lo que tú hagas. No importa lo que yo haga. Jamás seremos merecedores de su amor y de su misericordia. Así que cuando esto sucede en nuestras mentes, cuán mayor va a ser nuestra gloria y nuestra adoración a Él cuando entiendo que yo no tengo nada que ofrecerle, que todo lo que tengo Él ya me lo entrega. Eso es una gracia que está completamente libre de lo que son las obras. Y eso es el entendimiento de la gracia. Favor que es inmerecido. Amén. Déjame aportar algo ahí, Joel. Yes. Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis y habéis caído de la gracia. Lo que está queriendo decir este versículo es que cuando por las obras tú quieres ganar el favor de Dios, en vano murió Cristo. Tú te estás desligando de esa gracia. Porque tú no puedes hacer nada para ganarte eso. Esto fue que Dios lo decidió de esta manera. Entonces, cuando tú te justificas por eso que tú estás haciendo, que está diciendo Joel, que lo que hacía Pablo, pues Cristo dice, pues en vano yo morí, pues yo me salvo y síguelo tú. Síguelo tú. Eso es lo que está sucediendo ahí. Y ahí es donde vamos a entrar la semana que viene, que no nos da tiempo. Cuando esa mentalidad existe, pues hay una removida. Yo me remuevo porque tú estás operando bajo tu propio entendimiento. Y la gracia se tiene que separar porque tú estás operando en tu propia opinión. En tu propio Y yo. vamos a hablar sobre tres pensamientos que se forman en el hombre, pero obviamente no nos da tiempo hoy. Y para cerrar con esto, porque les dije que esto era una de las razones, para darle el contexto judío, es que los judíos en este caso, recuerden lo que ellos están viviendo. En el caso
comparándolo con la situación con Elías, el remanente que están hablando aquí, en la mentalidad que podía venir sobre el judío era que durante las dificultades que estaba, por ejemplo, las dificultades que estaba experimentando en los tiempos de Acab, ¿verdad? Pues estoy llevándolo otra vez a Elías, perdonen la confusión. Recuerden que estábamos hablando de Elías. Los 7,000 que fueron salvos en ese tiempo, el judío que está escuchando lo que le está diciendo Pablo puede decir, bueno, pues mire esos judíos, qué fantástico, se mantuvieron fieles, están en ese gobierno opresor, se mantuvieron activos en la fe, se mantuvieron haciendo las cosas correctas, y por eso es que Pablo tiene que aclarar, no, fue por gracia. El remanente fue por gracia, fueron porque Dios los separó para su gloria, y Dios les hizo que su gracia y su favor fueran sobre ellos. Que está haciendo otra vez, removiendo el entendimiento de que toda obra es lo que nos lleva a salvación. Es Dios el que hace, el que deposita la gracia. Dios es el que separa el remanente. No es la gloria para ustedes ni para las obras del alma. ¿Okay? Eso es lo que se está diciendo. Ese fue el confrontamiento de Pablo con Pedro. De Pedro quería que ellos judaizaran nuevamente. Él le dice, espérate un momento. Si esto no fue lo que se te reveló a ti, ahora tú me estás queriendo decir que cuando estás con esta gente quieres hacerlo como ellos y cuando no están quieres hacerlo de otra manera. Tanto hipócrita. Así que se lo dice. Se habla. Ahí está escrito en Gálatas. Así mismo se lo digo. Así mismo se lo digo. Okay, bueno, pues le damos gracias al Señor por este tiempo. Nos quedamos en el versículo 6. Así que la semana que viene vamos a continuar con el capítulo 11, versículo 7 de Romanos. Amén. So que vamos a orar, vamos a ponernos de pie porque estoy como razón de estar sentado. Aleluya. Quédese ahí un poquito, vamos a darle gloria a nuestro Dios, vamos a darle gracias. Ay, Jesús, gracias, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias te damos, Jehová. Tú eres santo, Dios. Tú eres glorioso. Te damos toda gloria, alabanza, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder. Estamos tan agradecidos, estamos tan gozosos, Señor. Y el gozo que es nuestra fortaleza, Señor, sabemos que no viene de lo que estamos viviendo, no viene de experiencias que hemos tenido en esta semana, no viene de buenas noticias, no viene de malas noticias, solamente nuestro gozo viene de ti, Señor Jesús. Nos gozamos y nos gloriamos, Señor, en que tú eres fiel, en que tú eres poderoso, en que tú eres justo, que tú eres magnífico, en que tú siempre estás presente, en que tú escuchas nuestra voz, en que tú nos amas, Señor, en que tú no nos rechazas, en que tú, Padre Santo, nos has separado para tu gloria y para tu bendición, Padre, y nos afirmamos en esta palabra en esta noche, Señor, y reconocemos mayormente que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y que por tu gracia estamos de pie y aquí presentes, Señor. Gracias por esta palabra que hemos discutido. Te pedimos, Señor, que no se quede solamente en este cuarto, Señor, sino que, Padre Celestial, entra a nuestras mentes, Señor, se filtra en nuestros corazones y que esto activa, Padre Celestial, la palabra que tú has puesto en cada uno de nosotros para hablarla y ser de bendición. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Actívanos no solamente a escuchar y entender, sino a hablar tu palabra, Señor Jesús. Pon palabra en nuestra boca, pon testimonio en cada uno de nosotros para expresar tus maravillas. Aquellos que no te conocen, aquellos que tal vez se sienten rechazados, se sienten rechazados, Señor. Activa tu palabra en nosotros para nosotros hablar palabra de verdad, palabra de justicia, Señor, y palabra que transforme, Señor, y cambie vida, Señor Jesús. Nos afirmamos a ti, Padre Celestial. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras luchas, dificultades, Señor Jesús. Te pedimos que esta palabra nos reafirme más y más en ti, Señor. Y como Elías, Señor, en esos momentos caminó y se sintió
agotado, se sintió solo, Señor. Entendemos que tú, Padre Celestial, vienes como ángel y nos atiendes, Señor, y nos das de comer y nos dice: mantente, camina hacia adelante, porque plan y propósito tengo para tu vida. Y te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendice cada persona que está aquí, bendice a cada persona que vaya a escuchar esta clase, y que sea de gloria y de edificación, Padre Santo, para sus y para nuestras vidas, Señor. De la misma manera, Padre, oramos por las ofrendas que se van a estar presentando. Te pedimos que sean olor grato y fragante ante ti. Ofrendamos y diezmamos en agradecimiento, en gratitud, para adoración a ti, Padre Celestial, porque tú eres fiel, eres bueno y eres quien nos sostiene y nos mantiene cada día, Señor. Así que damos con gozo, damos con alegría. Bendice cada ofrenda, cada diezmo, Señor. Te damos gloria y te damos gracias. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.